Buenas noches, muchas gracias. Yo también les agradezco mucho que nos acompañen, a muchas caras amigas. ¿Cómo presentar a César Vidal? ¿Cómo presentarlo? A mí no me gusta hablar de elogiar a alguien cuando está presente porque lo pongo incómodo seguramente, pero hay casos en que es ineludible hacerlo de esta manera. Una forma de presentarlo sin tomar compromiso es leer las más o menos 25 páginas antecedentes que nos demorarían 45 minutos. La otra es leer el artículo estupendo que publicó ayer Olga O'Connor en el Nuevo Herald sobre César y sobre Mahoma. Y una forma abreviada de presentarlo sería decir qué es lo que no ha hecho César, qué título no tiene, qué premios le faltan todavía, entonces es mucho más breve todo esto. Pero bien, ¿cómo presentarlo? Digo, ¿qué es César Vidal? Es un historiador, es escritor, periodista. En cada una de las cosas que ha hecho se ha destacado enormemente. Como periodista tuvo un programa propio, La Noche de César, en Madrid, que estuvo en el aire hasta hace poco. Tuvo su programa radial y hoy escribe en muchos medios de comunicación. Es doctor en Derecho, es como yo ex abogado, ya no ejercemos ninguno de los dos. Tiene títulos de doctorado en religión, teosofía y creo que también en teología. Habla 8 idiomas, lee más de 8 idiomas y además tiene unos libros. Y yo me acuerdo cuando lo conocí a César en el año 2005 en la Feria del Libro, en un panel sobre el Código Da Vinci. Cuando terminé de hablar, me gustó tanto lo que había dicho que le digo a la persona que estaba en la librería, quiero todos los libros de César Vidal. Me dice, son 60, ¿cuáles quiere? Eso fue a él. Ahora tiene publicados más de 100, pero hasta esta mañana, no sé si a la tarde has publicado algún otro. Yo creo que es la persona que escribe más rápido de lo que yo soy capaz de leer. Pero eso es lo que, en definitiva, uno puede hablar de César para dar una semblanza de él. Tiene premios a las biografías, a las novelas históricas, ha escrito una historia de España en 4 tomos. Sí, es impresionante las cosas. Este libro es el anteúltimo de él. El último que se publica es No he venido o No vine a quedarme, que es su autobiografía que seguramente vamos a presentar. Y sobre el libro de Mahoma, él tiene ya 3 libros que son una trilogía: Jesús el judío, Buda el príncipe y Mahoma, con lo cual uno puede interpretar toda la espiritualidad de lo que César ha venido escribiendo y describiendo en todos sus libros a través de esa trilogía. Seguramente en algún momento podamos hacer la presentación de los otros 2 libros. Eso es lo que puede uno ver de César Vidal. El tema, Mahoma. Yo creo que hay pocas figuras populares de las cuales se sepa tan poco como de Mahoma. Seguramente muchos ignoran inclusive el siglo en que ha vivido y se confunden acercándolo más al principio del milenio o a la época en que realmente Mahoma vivió. Pero ¿por qué interesa hoy Mahoma? Primero, yo creo que por la figura de Mahoma, una figura poco conocida, una figura en la cual nos puede interesar mucho más. Esa es la primera causa de por qué este libro es interesante. La segunda es la religión. Todos los que pensamos y que tenemos algún tipo de creencias religiosas, monoteístas, siempre comparamos la religión católica con la judía y con el islamismo. Entonces es muy difícil de interpretar exactamente porque además no hay buenas fuentes, no hay buenas interpretaciones. Ese es el segundo punto, conocer la religión, conocer el islamismo. Pero también quiero ver por qué le interesa al Instituto de Estudios Hispanoamericanos para la Democracia Mahoma. Más o menos aproximadamente en el año 1998, Samuel Huntington escribió un libro que anunciaba que el futuro se iba a producir mediante un choque de civilizaciones, es decir, el mundo occidental contra el Islam. Y eso fue antes de lo que ocurriera la caída de las torres. Ese es otro punto por el cual nos puede interesar. Puede haber un choque de civilizaciones, las civilizaciones pueden enfrentarse, y después se produce, por supuesto, el episodio de septiembre del 2001. Y ahora ya el tema cambia. Y ahora el tema es el islamismo, aparece como una amenaza concreta, aparecen distorsiones de los 2 lados, que es el islamismo, cómo enfrentarlo, y hoy es un tema vigente en el tema del terrorismo, en el cual tiene mucho que ver Mahoma y el Islam. Y el último punto es una cosa quizá menos conocida popularmente, pero que sí le preocupa a los que nos ocupamos de ciencia política. Después de la caída del muro de Berlín, ya la democracia en el mundo occidental no tiene ningún tipo de alternativa posible, lógica, filosófica, no existe. Sin embargo, los que dicen a qué se puede enfrentar la democracia en el mundo futuro, en el mundo inmediato, habla de 2 cosas. China, que demuestra que hay una vía diferente a la democracia, y la otra es el Islam. No alcanzan a explicar cómo el Islam se puede enfrentar a la democracia, pero lo cierto es que lo esbozan como una alternativa. Por eso creo que es, por todas estas razones, importante ver el tema de Mahoma.
Y yo creo que hay una sola cosa mejor que leer el libro de César, es escucharlo a él hablar del libro. César. Bueno, este es el problema de tener amigos que presentan tus libros, que te dejan en una situación difícil. Es cierto, yo me siento muy incómodo cuando empiezan a hablar de mí, pero agradezco mucho la introducción que hizo Guillermo, porque creo que fue una introducción muy ajustada y muy brillante a el porqué de un libro sobre Mahoma. Yo tengo que decir que forzosamente, porque esto es una presentación, porque yo aborrezco aburrir a la gente, porque tenemos un tiempo limitado, forzosamente yo voy a hablar del libro, pero voy a hablar del libro de una manera muy breve, a vuelo de pájaro, dejaré cabos sueltos y luego, pues si hubiera alguna pregunta o alguien quisiera comentar algo, yo creo que dejaré algunos minutos para ello. Tendría que decir en primer lugar por qué escribí el libro sobre Mahoma. Una de las razones, que supongo que era la que les interesaba fundamentalmente a mis editores, es que acababa la trilogía. Es decir, puesto que había escrito un primer volumen sobre Jesús el judío y un segundo sobre Buda el príncipe, estaban deseando que acabara el de Mahoma el guía, poderlo sacar al mercado, venderlo y obtener buenos beneficios, y yo comprendo que efectivamente mis editores pensaran así. Pero aparte de las consideraciones económicas del editor, hay gente que dice que los editores son seres que en el lugar donde el resto de los humanos tienen un corazón, ellos tienen una caja registradora. No es verdad, pero hay gente que lo dice. Aparte de esas consideraciones económicas, yo escribí el libro sobre Mahoma porque creía que era un libro necesario. Y era un libro necesario por varias razones. La primera es que prácticamente no existe bibliografía sobre Mahoma en español. La bibliografía sobre Mahoma o son libros muy antiguos, en algunos casos entretenidos, tengo que decirlo, pero desde luego libros que de alguna manera no soportarían el paso por el filtro de lo que es la historia científica, o bien son libros en los que se ha decidido dar una imagen de Mahoma lo más amable posible porque nadie quiere tener problemas, y entonces a veces la biografía suprime hechos que son absolutamente esenciales para entender a Mahoma, o a veces convierten a Mahoma en un maestro de New Age. Como no deseo crearle problemas a Books and Books, no voy a mencionar alguno de estos libros, no sé que dejen de venderlos, pero hay alguna biografía de Mahoma que ha salido en los últimos años donde Mahoma, pues en fin, estaría a la altura del Mahatma Gandhi o del Guru Maharishi o algo por el estilo, y no tiene ningún parecido con el Mahoma real. La segunda razón es que la importancia del Islam es innegable. Ese es un fenómeno que nos puede gustar o no nos puede gustar, nos puede inquietar o nos puede desagradar, pero cuando estamos hablando de un colectivo de en torno a 1.300 millones de personas, no estamos hablando de un movimiento marginal en términos globales. Por el contrario, es un movimiento muy importante. Y que no afecta solo a Oriente Medio, que ya sería bastante, sino que afecta a Oriente Próximo y que se extiende pues desde el África Occidental, en lo que serían las playas del Sáhara, el antiguo Sáhara español, hasta por lo menos Indonesia de manera ininterrumpida. Uno puede ir cruzando desde el extremo oriente hasta lo que sería el punto más occidental de África sin dejar de estar pisando un territorio mayoritariamente islámico. No es algo pequeño. Es más, incluso en países donde los musulmanes son una minoría, como es el caso de India, esa minoría significa decenas de millones de personas. No es una minoría desdeñable ni pequeña. Y incluso en Estados Unidos, desde hace casi un lustro, el número de musulmanes, por ejemplo, es superior al número de judíos. De modo que tengo que decir que en ese sentido no es un fenómeno que me parezca despreciable ni desdeñable. En tercer lugar, escribí el libro porque creo que hay un cúmulo de malentendidos y de ignorancia sobre Mahoma y sobre el Islam que solo puede dar malas consecuencias. Es muy difícil ignorar algo y que las cosas salgan bien. Es muy difícil ignorar la aritmética y de pronto realizar una multiplicación correcta, por no decir que es imposible. Es muy difícil ignorar la agronomía y pretender que una plantación vaya bien. Y es muy difícil, sinceramente, abordar ciertos problemas de carácter geoestratégico con una ignorancia o un mal conocimiento del Islam y de Mahoma. Para colmo, y en este sentido yo creo que lo que apuntaba Guillermo es muy correcto, Mahoma es un personaje muy mal conocido históricamente y además distorsionado históricamente.
Si alguien hubiera preguntado en el siglo VII a los bizantinos, que eran frontera directa con el Islam, quién era Mahoma, hubieran contestado que era un hereje cristiano. Las fuentes bizantinas del siglo VII, Mahoma actúa sobre todo en la primera mitad del siglo VII, casi primer tercio del siglo VII después de Cristo, ellos consideraban que era simplemente un cristiano herético. Extraño, porque los árabes era gente rara que vivía en el desierto, pero no pasaba de ser un cristiano herético. 2 siglos después, otra gente que estaba en la frontera con el Islam, como podían ser los españoles que libraban la Reconquista, o podían ser los sicilianos que habían sido invadidos por el Islam, ya no tenían una visión tan moderadamente negativa de Mahoma. Mahoma era directamente el anticristo. Y, por ejemplo, las fuentes españolas que aparecen en el siglo IX, en fuentes posteriores de la época de las Cruzadas, Mahoma ya incluso se identifica con posiblemente el anticristo o al menos el falso profeta del Apocalipsis. No arreglaba mucho esto la imagen de Mahoma, ni era muy exacta, pero da una idea de cómo la percepción había variado. En la época de la Contrarreforma, y esto es algo verdaderamente notable, según como uno estuviera situado en Europa, en el siglo XVI, veía el Islam. Si uno se identificaba con la Contrarreforma católica, Mahoma seguía siendo, si no el anticristo, al menos uno de los anticristos, porque claro, con el surgimiento de la Reforma protestante estaba muy reñido quién era el anticristo en esos momentos desde una perspectiva católica. Pero curiosamente, para gente que era heterodoxa, dentro de una Europa mayoritariamente católica contrarreformista, el Islam era la tierra donde se disfrutaba de cierta tolerancia. Por ejemplo, para muchos judíos sefardíes, expulsados de España en 1492, el Imperio Otomano, a pesar de ser musulmán, era un lugar donde les dejaban respirar, trabajar e incluso progresar. Y por supuesto eso sucedía también incluso con personajes como Miguel Ángel. Miguel Ángel en un momento determinado, que era un heterodoxo secreto, según hemos descubierto en las últimas décadas, pensó en marcharse a trabajar para el sultán del Imperio Otomano porque pensaba que le iba a hacer la vida menos imposible que la Inquisición italiana. Afortunadamente para la historia del arte, el Papa decidió que no le iba a dejar marcharse a Constantinopla a tender un puente, le obligó a pintar la Capilla Sistina, que Miguel Ángel llenó de herejías comprensibles solo para ciertos iniciados, y eso que ganó la historia del arte. Pero eso significa que en ese momento ya la percepción del Islam, incluso en Europa, no era la misma. Había instituciones que para algunos eran todavía más peligrosas que el Islam. La Ilustración y el Romanticismo dieron una visión de Mahoma todavía más positiva. Por ejemplo, Carlyle decidió incluir a Mahoma entre los héroes. No es que Carlyle supiera mucho de los héroes, pero puesto a elegir determinados personajes que eran, en fin, sobresalientes, y entre esos personajes pues podía estar Oliver Cromwell, por ejemplo, pues Mahoma formaba parte de los héroes. Era un hombre sobresaliente que había que reconocer que había tenido éxito en la vida. Tengo que decir que si eso pasaba en el siglo XVIII y en el XIX, en el siglo XX no crean ustedes que las visiones de Mahoma han mejorado. Tenemos desde visiones absolutamente irenistas, como puede ser la de Karen Armstrong, que ha conseguido escribir una biografía de Mahoma prácticamente sin decir nada, no voy a decir negativo, sino medianamente una sombra del personaje. El personaje casi se acerca a un modelo de santidad cristiana, a, por supuesto, aquellos que consideran que Mahoma es una especie de compendio de todo tipo de males, y esto es algo que en los últimos años en ciertas partes del globo es bastante claro. Bueno, en realidad hay razones para que conozcamos tan mal a Mahoma, para que conozcamos tan mal el Islam. Pues la verdad es que no hay razones para ello, y quisiera darles algunos argumentos que aparecen lógicamente desarrollados en mi libro. De entrada, tenemos fuentes históricas abundantes para conocer a Mahoma. Es el caso del Corán, es el caso de los Hadith, que son una serie de tradiciones transmitidas oralmente sobre Mahoma y sobre las enseñanzas de Mahoma, y es el caso de la Sira, que es la manera en que convencionalmente se habla de la biografía de Mahoma y donde se proporciona una abundancia de datos acerca de Mahoma notable. Es verdad que el texto del Corán plantea problemas. Por ejemplo, si alguno de ustedes se acerca al Corán, verá que a diferencia de lo que puede suceder en la Biblia, no hay referencias históricas.
Si ustedes abren la Biblia por el libro de Éxodo, aparece el faraón, aparece Moisés, hay una serie de referencias de carácter geográfico, de carácter histórico, y uno va siguiendo la historia. Cuando en un momento determinado entregue Dios a Moisés la Torá, uno sabe el contexto en el que se produce. Si abren ustedes el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento vuelven a encontrar lo mismo. Empieza a describirse el nacimiento de Jesús, sus primeros años, su predicación, y todo eso está en un contexto histórico. En el Corán no sucede así. El Corán proporciona muchas referencias de carácter histórico, pero hay que crear el marco donde uno coloca esas referencias, porque el libro como tal no nos las da. Es más, apenas hay referencias a personajes, apenas personajes que vivieran entonces, referencias a Noé o a David o a Salomón o a Abraham, por supuesto que sí, apenas hay referencias a lugares, con lo cual todo ese material uno tiene que ver en qué estanterías lo coloca. Es verdad que además el texto del Corán ha experimentado variaciones. El Corán que ha llegado hasta nosotros es un Corán que no es el mismo Corán que recitó Mahoma. De hecho, cuando en 1972 en Saná, en la gran mezquita de Saná, en el Yemen, se descubrió un ejemplar muy antiguo del Corán, se apreciaron que había algunas diferencias con el texto canónico que hoy existe. Y de hecho, durante 3 siglos después de la muerte de Mahoma, hubo versiones del Corán que se siguieron utilizando en distintas partes del universo islámico que no coincidían con el Corán que utilizamos actualmente, que es lo que se llama la recensión de Uthman, del califa Uthman, que decidió que no era posible que hubiera tantas formas de Corán y finalmente canonizó una forma concreta. Y es verdad, porque esto también es cierto, que los primeros ejemplares completos que tenemos del Corán son de 2 siglos después de Mahoma. Todo eso es cierto. Con todo, yo tengo que decir que en términos sustanciales lo contenido en el Corán recoge la predicación de Mahoma. Es decir, con todo este tipo de aspectos que hay. Segundo, es verdad que la sira, la vida del profeta, es 2 siglos posterior a Mahoma. Pero también creo que es verdad que en términos sustanciales recoge hechos que son centrales en la vida de Mahoma. Y es verdad que los hadith también son 2 siglos posteriores a Mahoma y que nos han llegado en recopilaciones distintas. Pero también creo que sustancialmente contienen mucho material histórico. De modo que, aunque también es verdad que hay autores que consideran que Mahoma no existió, hay toda una escuela en estos momentos, sobre todo de arqueólogos, que ha llegado a la conclusión de que Mahoma no existió nunca y que todo es una invención de 2 siglos después de los nacionalistas árabes, pues yo tengo que decir que me parece una visión difícil de sostener en términos históricos, que tenemos fuentes históricas que nos permiten reconstruir la biografía y la enseñanza de Mahoma, yo diría que con bastante solidez. ¿Qué nos indica eso? Bueno, yo no voy a contarles la vida de Mahoma porque para eso está mi libro y efectivamente es muy interesante si ustedes lo pueden leer, pero sí creo que hay algunos aspectos que son muy importantes. De entrada, la vida de Mahoma presenta fases diferenciadas muy concretas. Quitando la primera parte de su vida, que es una vida de un huérfano, criado por la familia, con una inquietud espiritual a veces muy angustiosa. En los hadith se reconoce que Mahoma en algún momento incluso pensó en el suicidio, en medio de una situación de enorme angustia de carácter espiritual. Aparte de esa fase inicial de la vida de Mahoma, en la que además se casa con la que fue su primera esposa, con Jadilla, un personaje absolutamente esencial, hay 2 fases muy concretas de la vida de Mahoma. Y me parece que además son 2 fases que se pueden documentar y que es muy importante entenderlas para saber lo que puede ser el Islam o nuestros tratos con el Islam en las próximas décadas. La primera fase, que es una fase que se desarrolla en la Meca, que es la ciudad de Mahoma, la ciudad donde cuando vive ahí, cuando recibe la revelación, en la que tiene sus primeros seguidores, que son familiares fundamentalmente, etc., es una fase en la que primero Mahoma es un monoteísta. Y en ese sentido, Mahoma se siente identificado con toda una corriente espiritual que empieza en la historia de Israel y, por supuesto, se siente identificado también con lo que él conoce lejanamente del cristianismo. Pero es un predicador fundamentalmente monoteísta. Es un predicador cuya enseñanza legitima, paradójicamente, Waraka, que es un cristiano heterodoxo y que era primo de su esposa Jadilla. Algunos
estudiosos musulmanes creen que Jadilla posiblemente era cristiana, y es muy posible que fuera una cristiana de tipo heterodoxo, y tanto Waraka como su esposa sintieron que el mensaje de Mahoma no era muy distinto de lo que ellos podían creer. Es una época en que Mahoma anuncia la cercanía del fin del mundo, y las suras del Corán de esa misma época insisten mucho en que efectivamente se va a producir un juicio de Dios inmediato en términos terribles. Es un Mahoma que identifica a Jesús como el Verbo de Dios, lo cual es una cosa curiosa porque es una definición del prólogo del Evangelio de Juan, y es un Mahoma que insiste en cuestiones como la oración, la misericordia hacia los huérfanos y las viudas, que es pacífico y que es monógamo. Lo cual supongo que a algunos de ustedes les resultará chocante, porque este no es el Mahoma que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, ni cosa parecida. Es un Mahoma que lo pasó muy mal, que en algún momento parece que se sintió tentado a llegar a algún tipo de acuerdo con los paganos en medio de los cuales vivía, y es el famoso episodio de los versículos satánicos, que padeció la muerte de Jadilla, que fue su primera y única mujer durante años, y que no sabemos si quizá habría muerto de no haber tenido una protección familiar dentro de los clanes de la Meca. Esa es la primera parte de la época de Mahoma, a la que pertenece un número no pequeño de suras del Corán y que a mí me parece muy interesante. La muerte de Jadilla, que debió de ser un golpe enorme para Mahoma, es decir, una mujer mayor que él, que era acaudalada, que lo recogió, que le permitía no trabajar y dedicarse a sus inquietudes espirituales, que en un momento determinado, cuando él piensa que ha tenido una revelación, le presenta a un familiar que le dice que efectivamente esa revelación va por el buen camino, etc. Es un personaje de enorme importancia, pero desaparece. Y eso va unido a una persecución enorme en la Meca que va a cambiar de manera radical el curso del Islam y el curso de la vida de Mahoma. De entrada, Mahoma se casa con una niña de 6 años que se llama Aisha, con la que consuma el matrimonio cuando Aisha tiene 9 años, un episodio que se recoge en varios de los hadiths, y además Mahoma en un momento determinado decide aceptar la invitación de la ciudad cercana de Yatrib para marcharse de la Meca. ¿Hasta qué punto es decisivo ese paso en la vida de Mahoma? Lo pueden ustedes desprender del hecho de que Yatrib deja de llamarse Yatrib y se convierte en Medina, Al-Madinat en árabe, es decir, la ciudad de Mahoma. Es decir, la ciudad deja de ser Yatrib para ser la ciudad, y es la ciudad como todavía se la conoce en el mundo árabe porque es la de Mahoma, e incluso el calendario musulmán va a empezar a contar a partir del año en que Mahoma se marcha a Yatrib, posteriormente Medina, el 622 después de Cristo. ¿Qué sucede con ese Mahoma que de pronto se va a vivir a Yatrib? Bueno, primero Mahoma deja de ser solo un predicador, lo que hasta entonces había sido un rasul, si ustedes quieren, amonestador, monitor, predicador, profeta, es como se puede traducir en árabe, y se convierte en un hombre de Estado y en un caudillo militar. Y eso cambia totalmente la vida de Mahoma, la concepción del Islam y la historia universal. A partir del año 624, es decir, un año y pico después de su llegada a Yatrib, Medina, y convertirse en el caudillo que gobierna en Medina, Mahoma empieza a distanciarse, por ejemplo, del judaísmo. Hasta entonces, Mahoma había practicado la oración diaria en dirección a Jerusalén, que la había visto en el caso de los judíos y quizá incluso de algunos cristianos heterodoxos que vivían en esa zona. A partir de ese momento, Mahoma recibe una revelación que descarta Jerusalén como el lugar hacia el que hay que dirigir las oraciones y que, por el contrario, coloca a la Meca en ese lugar. Y se va produciendo además un distanciamiento cuya víctima fundamentalmente van a ser los judíos. Los detalles del encrespamiento creciente de Mahoma con los judíos, lógicamente no los voy a narrar aquí, están en mi libro narrados, pero llega un momento en que el Mahoma tolerante de esa primera fase mecana, que considera que judíos y cristianos a fin de cuentas son monoteístas hacia los que hay que tener una buena disposición y que además incluso son gente con una historia común. Mahoma habla de Jesús y de María, pero al mismo tiempo habla de Abraham y habla en un momento determinado de David o habla de Salomón, etcétera, etcétera. Se convierte en un personaje crecientemente intolerante hacia aquellos que no aceptan el Islam.
Lo que Mahoma, como simple predicador, podía aceptar, como hombre de Estado, lo encuentra absolutamente intolerable. De hecho, por ejemplo, hay una sura muy una leya muy concreta de una sura en el Corán, lo que se llama la Ayatus Shrif, que es la leya que supuestamente abroga todas las aleyas anteriores, el versículo que deroga todos los versículos anteriores sobre la tolerancia, que existía hasta ese momento, pero que según muchos intérpretes islámicos, a partir de ese momento deja de existir. A partir de ese momento es obvio que por un lado está el Islam, y por otro lado están aquellos que no creen en el Islam. Desde luego con una referencia bastante clara a judíos y cristianos, que por supuesto va dando lugar a otro tipo de aleyas. Hasta ese momento judíos y cristianos podían aspirar a la salvación en el juicio de Dios. A partir de ese momento lo que tienen que tener claro es que están condenados si no aceptan el Islam. Y por supuesto eso implica una expulsión, en ocasiones el exterminio físico, de distintas tribus judías que hay en la península arábiga. Tengo que decir que judíos que eran árabes, es decir, racialmente no eran distintos de Mahoma, eran tribus judías, tribus árabes que en un momento determinado se habían convertido al judaísmo y que en términos raciales el problema no era racial, era un problema obviamente religioso. No solamente eso, Mahoma construye toda una legislación que aplica todas las áreas de la legislación. No solamente es el gobierno, sino que, por ejemplo, afecta al matrimonio, afecta a las leyes de herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Mahoma va a consagrar en la sura cuarta que no solamente las mujeres tienen un valor de testigos que es exactamente la mitad que el de un hombre. Es decir, un hombre es un testigo en un proceso islámico, pero el valor equivalente femenino son 2 mujeres. O no solo va a consagrar que según el derecho sucesorio, la hija recibe la mitad que el varón dentro de ese derecho sucesorio. Parece que incluso hubo un momento que se discutió si debía recibir algo. O va a consagrar, por ejemplo, el hecho de que la sospecha de un mal comportamiento de la esposa legitima golpear a la esposa. En el sentido de que, bueno, para evitar que se comporte mal, si hay un indicio de que efectivamente pudiera ser, contengamos eso antes de que se produzca. Y en ese sentido, por ejemplo, la sura cuarta, Leya 34, establece claramente el mandato de golpear a las esposas que se suponga que, en fin, puedan no comportarse como deberían comportarse. Todo esto, al mismo tiempo que se va construyendo un Estado islámico, y además es un Estado que legisla en todas las direcciones, va unido a una profusión creciente de revelaciones de Mahoma. Es decir, Mahoma había tenido revelaciones en la Meca, pero el periodo de Medina es un periodo donde además aparecen una serie de revelaciones chocantes. Voy a poner algún ejemplo, aunque lógicamente esto está detallado en mi libro. En un momento determinado, Aisha, que es la esposa que él ha tomado siendo niña, a la muerte de Jadilla, en un momento determinado, en el curso de una de las expediciones, se duerme, se retrasa, continúa el resto de la caravana y la pobre Jadilla se queda con el animal que la transportaba y uno de los soldados de Mahoma. Y por supuesto, cuando finalmente este grupo consigue reintegrarse a toda la caravana, empiezan a circular murmuraciones en el sentido de que es muy posible que Aisha sea una adúltera y que lo que a Mahoma tenía que hacer era repudiarla simplemente. Esto se soluciona cuando Mahoma tiene una oportuna revelación que le dice que Aisha es muy buena y que la gente que murmura, pues evidentemente va a recibir un castigo divino. En otras ocasiones, el problema privado de Mahoma gira en torno al número de esposas. Mahoma fue un monógamo muy estricto en la época de Jadilla, después es una persona que va contrayendo sucesivos matrimonios. El problema se produce cuando la ley islámica limita el número de esposas a 4 y Mahoma llega al momento en el que quiere contraer matrimonio con la quinta. Y entonces hay una nueva revelación que deja claro que el Rasul Akhlaq, es decir, Mahoma, efectivamente puede exceder el número de esposas. Y esto es algo que se aplica a otro tipo de revelaciones durante esa época. En ese sentido, el Mahoma de esos años, que es la base de la ley islámica, en la mayoría de los casos, no de los principios morales que venían ya dados en la Meca, pero sí de la ley islámica, es un Mahoma distinto.
Es un Mahoma que pretende ser profeta, como lo había sido también en la Meca, pero que al mismo tiempo es un caudillo. Es un Mahoma que no es monógamo, sino yo diría que conspicuamente polígamo. Es un Mahoma que ha dejado de ser pacífico para convertirse en un Mahoma guerrero, que incluso establece leyes de guerra. Por ejemplo, el reparto de botín, por ejemplo, la legitimidad de violar a las mujeres capturadas en un combate siempre que no se eyacule dentro de las mujeres violadas. Y al mismo tiempo es un legislador que establece totalmente toda una visión jurídica y que además es una visión jurídica que en muchos casos ha estado vigente hasta hace poco y en algunos casos está volviendo a ser vigente. En el año 629, y esto es un notable éxito político, es decir, 7 años después de haber huido de la Meca, Mahoma vuelve a entrar en la Meca. Y lo hace con tantísima seguridad que se puede permitir ir desarmado. Es decir, la manera en que ha conseguido quebrantar la autoridad de la gente, de las élites de la Meca, es tan grande que puede permitirse el hecho de entrar sin armas, porque efectivamente sabe que es dueño de la situación, es dueño absoluto. Y en el 632, 3 años después, él muere, provocando un episodio que aparece recogido en alguna tradición islámica, como es el hecho de que se le tardó en enterrarle unos días porque no sabían si iba a resucitar o no, que parece ser que obviamente no sucedió así. A la muerte de Mahoma, el Islam se encuentra en una situación madura para la guerra civil. Esa es una historia que llega hasta el día de hoy y que yo no les voy a contar ahora, y que arranca fundamentalmente de la lucha por el poder a la muerte de Mahoma y que sigue hasta el día de hoy. Es decir, la división entre suníes y chiíes en la actualidad simplemente es una consecuencia directa de la situación a la muerte de Mahoma. Todos estos aspectos, y estos son algunos de los cabos sueltos a los que yo me refería, deberían llevarnos a reflexionar sobre distintas cuestiones, que a mí me parece que son interesantes. Por ejemplo, ¿hasta qué punto, con un Islam que se construye en buena medida sobre el periodo de Medina, podemos esperar razonablemente que el Islam se democratice? Es decir, y cuando hablo de democracia no hablo de tener elecciones cada 4 años, porque las elecciones cada 4 años se tienen en las dictaduras más diversas. Es decir, eso lamentablemente no es un signo de la democracia. Sería maravilloso que lo fuera, pero desgraciadamente no es así. Estoy hablando, por ejemplo, del hecho de que una mujer no reciba la mitad de la herencia de un varón, que no se considere aceptable el maltrato de la esposa dentro del matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto, y esto me parece también muy importante, ha sido realmente efectiva y realista la manera en que hemos abordado el Islam en las últimas décadas? Es decir, que de alguna forma Occidente ha querido responder hacia el Islam, yo no tengo ninguna duda. Que sea la mejor manera es una cuestión que habría que discutir. Y hasta qué punto, y esta me parece una pregunta muy importante, un fenómeno que tiene un componente espiritual enormemente fuerte, es decir, es imposible separar el Islam del elemento espiritual. Por supuesto, tiene elementos sociales, políticos, económicos, etcétera, pero el elemento espiritual es innegable. Arranca de un señor que afirmaba que había recibido una revelación divina. Puede abordarse sin tener en cuenta también ese elemento espiritual. Estos son algunos de los cabos sueltos que yo creo que quizá podríamos abordar en unos minutos, y en cualquiera de los casos yo tengo que agradecerles muchísimo su paciencia y su atención. Muchísimas gracias. Y ahora, si tienen ustedes alguna pregunta, sí, dígame. Buenas noches, para los que no me conocen, Gonzalo de Rivera, del Partido Democrático Continental, Continental en Miami, y el Partido Primero Justicia Venezuela. Mi pregunta va sobre su última frase, la diplomacia, diría yo. En la historia, y usted inició diciendo de que en un futuro cercano van a haber 3 grandes bloques, quizás China, el Islam. No, culpe de eso a Guillermo Lusto. Okay. No importa. Al final, a donde quiero llegar, la relación entre los países y los pueblos, en alguna forma, históricamente se ha desarrollado a través de la diplomacia. Y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la diplomacia y el silencio cómplice, del cual estamos acusando ahorita a los venezolanos y creo que los cubanos también, a los diplomáticos que se callan muchas cosas que saben que son mentiras? Y la diplomacia no debería aceptar las mentiras, la ética diplomática. Bueno, hay un problema con la definición de la diplomacia, y es que
y es que los límites de la diplomacia no son tan claros. Voy a explicar por qué digo esto. Clausewitz, en su libro sobre la guerra, decía que la guerra era simplemente la diplomacia por otros cauces. Cuando uno considera que la guerra es la diplomacia por otros cauces, evidentemente los límites de la diplomacia se han ampliado mucho. Hay otra gente que ha pensado todo lo contrario. Por ejemplo, el Imperio bizantino era extraordinariamente efectivo en su diplomacia. No tenían buena fama, pero todo el mundo reconocía que eran los mejores diplomáticos de la época, por la sencilla razón de que ellos tenían claro que la guerra era algo distinto de la diplomacia. Y que por lo tanto la diplomacia debía evitar, en la medida de lo posible, el estallido de conflictos armados mediante la acción diplomática. Esto lo digo simplemente para decir que es un problema definir qué es diplomacia. Eso de entrada. Segundo, el mundo en el que nos movemos es un mundo en el que las soluciones diplomáticas son distintas. Es decir, en un momento determinado, la solución diplomática puede ser la solución de Clausewitz. Es decir, yo pienso que realmente la única forma de continuar la diplomacia es recurrir a alguna forma de violencia armada. En otras ocasiones, la diplomacia parte del mirar hacia otro lado porque las condiciones que hay realmente no hacen posible una solución armada. Me encuentro en una situación de inferioridad, o quizá no en una situación de inferioridad, pero sí de debilidad, o la solución militar finalmente no me permitiría llegar a donde quiero llegar o crearía una situación peor. Por ejemplo, cuando Bush padre decide no derribar a Saddam Hussein, no es porque no pudiera, es porque llegó a la conclusión de que lo que vendría después podía ser peor. Esto se puede estar o no de acuerdo, pero estaba bastante bien enfocado. Y finalmente la diplomacia, lamento decirlo, me da mucha pena, me gustaría que no fuera así, pero la diplomacia no tiene nada que ver con la moralidad, como no lo tiene que ver la jardinería, la fontanería o otro tipo de actividades. La diplomacia lo que pretende fundamentalmente es defender los intereses de una nación concreta en un momento concreto. Y eso hace que determinado tipo de problemas tengan una lectura muy distinta para las víctimas y para los que realizan la diplomacia. Por ejemplo, en 1956, convencidos de que lo que decía Radio Liberty era cierto, los húngaros se sublevaron. No hace falta decir que la rebelión húngara fue aplastada totalmente, en el momento en el que llegaron sobre todo los tanques soviéticos. Desde un punto de vista moral, uno no puede dejar de sentir un enorme pesar por los húngaros. Pero desde el punto de vista diplomático, y con un conflicto en esos momentos en Suez, que acabó derivando en la Segunda Guerra entre Israel y los árabes, pero además con una intervención anglo-francesa, seguramente lo más sensato era no entrar en Hungría. Entonces el problema es que la diplomacia se mueve sobre la base de intereses. Lo que yo creo que habría que pedirle es que además lo hiciera bien. Porque si desgraciadamente la acción diplomática que pretende preservar los intereses de una nación, y creo que eso es muy legítimo, es una acción errónea, pues la falta de moralidad hasta el final que algunos querrían en la diplomacia todavía es peor. Porque ni siquiera podemos decir que el resultado ha sido bueno. Ahora, usted lógicamente pretenderá que yo no me escape de la pregunta sobre Venezuela. Y a pesar de que yo he citado al Imperio Bizantino y la crisis de Suez y la invasión de Hungría, no tengo intención de hacerlo. Yo creo que en estos momentos, para Estados Unidos, porque evidentemente lo que piense Alemania sobre Venezuela nos es bastante indiferente a todos, no vamos a mentir. Para la diplomacia norteamericana, Venezuela es una molestia, pero no es un peligro. No estoy diciendo que sea correcto esa visión, estoy diciendo lo que yo creo que esa diplomacia ve. Y eso significa que como molestia, lógicamente es muy desagradable lo que pasa en Venezuela. Pero no tanto como para llegar a determinado tipo de acciones más directas. Y creo que eso explica la política hacia Venezuela y hacia otros países que no son Venezuela, pero
están más o menos infectados de lo mismo. Y creo que, salvo que se produjera un cambio de visión en el sentido de pensar que no son solo una molestia, sino que además son un peligro, y un peligro real, seguramente la diplomacia se mantendría igual con cualquier administración, pero es mi opinión. Y adelanto que yo me equivoco con bastante frecuencia. La segunda parte, el silencio cómplice. Bueno, el problema es que la diplomacia muchas veces se caracteriza por un silencio que moralmente es cómplice, pero diplomáticamente se explica. Es decir, a mí personalmente no me gusta, pero por eso no me dedico a la diplomacia. Es decir, yo me puedo permitir manifestar lo que pienso sobre determinados regímenes porque no represento a ningún país. Y cuando yo cuelgo un post en mi página web o escribo un artículo, puedo ser especialmente agresivo. Pero también comprendo que el embajador de determinado país no puede hacer lo que yo, porque tiene que defender otro tipo de intereses que quizá no son tan nobles, pero son los intereses de su nación. Y creo que esa es una cuestión que tenemos que entender, ¿no? Por eso yo no me dedico a la diplomacia, ni he aceptado nunca tener cargos oficiales, porque me ataría de pies y manos hacia cuestiones que son morales y que para mí sí son muy importantes. Sí. Don César, volviendo a Mahoma, yo leí Los versos satánicos. Sí. Novela distinto a lo que usted ha hecho, pero que me pareció fascinante y hasta divertida. Sí, estoy de acuerdo. ¿En qué manera, hasta qué punto corrobora su estudio biográfico, histórico y demás, la visión de Mahoma, sobre todo de sus comienzos, que presenta los versos satánicos? Bueno. Y dependiendo de si coincide o no, sí. ¿estamos a salvo acá en esta sala donde estamos sentados hoy? Bueno, yo creo que el episodio de los versos satánicos es un episodio que demuestra hasta qué punto está muy extendida en Occidente la ignorancia del Islam. Vamos a ver. El libro de los versos satánicos en España lo publicó una serie de editores para evitar que fuera solo una editorial la que lo publicaran, o sea que la bomba se la pusieran a esa. Entonces, bueno, llegaron a un acuerdo una serie de editores, mayores o menores, y editaron conjuntamente el libro. Comentario de los críticos. A mí el libro me gustó, pero es otra consideración aparte. Yo creo que Salman Rushdie quizá tiene una obra desigual, pero tiene algunas novelas muy bien escritas. A mí me gusta, conozco muy bien el ambiente de la India islámica en que él se ha criado y es un autor que me gusta. Juicio que ustedes no tienen por qué compartir. Cuando este libro aparece en España, yo hablo con distintos críticos. Yo ya escribía en prensa en aquel entonces y hablo con distintos críticos y les pregunto. El comentario de todos era: mira, el libro es pesado, el libro es aburrido, yo no sé cómo a este hombre quieren ir a por él, pero bueno, ¿por qué? Por escribir una cosa tan pesada, no sé. Este era el comentario general, no voy a decir mayoritario, no, unánime. Porque nadie se daba cuenta de lo que estaba escrito en el libro. Ahora, la reacción de los musulmanes, incluso los que vivían en Occidente, incluso los que tenían pasaporte británico, fue de sentirse intolerablemente ofendidos cuando leyeron el libro. Porque el libro contiene una serie de detalles que se escapan al lector que no conoce el Islam. Por ejemplo, que en el libro aparezca un prostíbulo donde el nombre de las prostitutas es el de las mujeres de Mahoma, no es un detalle agradable. Pero generalmente el lector, pues en Buenos Aires, en Miami o en Lisboa o en Londres, que leía eso, es que ni se enteraba, pero si no sabe cuál es el nombre de las mujeres de Mahoma. Entonces, el problema es que aparte del valor literario de la novela, el libro es muy ofensivo. Es muy ofensivo. Hay una obra de teatro que quieren llevar al cine aquí en Estados Unidos, pero están encontrando problemas, y yo comprendo que encuentren problemas porque la obra de teatro, que se llama Corpus Christi, describe que Jesús y los 12 apóstoles eran todos gays. Sin entrar en esta cuestión, no cabe la menor duda de que eso es muy ofensivo para muchos cristianos, independientemente de la confesión cristiana a la que pertenezcan. Y no sé si al final la película alguien se va a atrever a producirla, no porque le pongan una bomba en el cine, sino porque evidentemente hay mucha gente que se va a sentir ofendida. Bueno, pues el caso de los versos satánicos es exactamente el mismo. Es decir, el libro es enormemente ofensivo, pero desconociendo lo que es el Islam, uno lo lee y dice:
¿dónde está aquí lo ofensivo, ¿no? Es un poco como cuando a Khrushchev le dieron a leer el Doctor Zhivago, y como Khrushchev, en fin, tendría sus virtudes, pero no era una persona muy sofisticada, leyó el Doctor Zhivago y dijo, ¿y por qué lo hemos prohibido? Y claro, es que él no lo entendía, pero el libro era inteligentemente anticomunista. Pero claro, hay que tener una cierta inteligencia también para entenderlo. Entonces, el censor que leyó Doctor Zhivago dijo, esto no se puede publicar. Y mandó al amante de Pasternak al Gulag. Pero Khrushchev lo leyó y dijo, ¿y esto por qué lo hemos prohibido? Bueno, pues el gran problema de los versos satánicos es que mucha gente en Occidente lo leyó y dijo, ¿por qué se han puesto así? Lo cual indica que lógicamente hay que conocer ese mundo para poder tratar con él. Sí. En un momento determinado. Un momento, le atiendo. No, está bien, dígame, sí. Sí. Según el Corán, Mahoma era un profeta y letrado. Mi pregunta Es una de las cosas que se discute, sí, pero sí. ¿ese carácter de analfabeto es cierto en la historia? Es difícil saberlo. Vamos a ver, esa es una de las cuestiones. Yo lo abordo en mi libro y esa es una de las cuestiones históricas que realmente no están tan claras, ¿eh? Porque se supone que la primera ley de revelación lo que le ordena es que escriba. Corán en realidad sería el escrito, por decirlo de alguna manera sería la traducción. Es verdad que hay gente que ha apuntado al hecho de que él podía ser analfabeto, pero yo creo que hay dificultades para creer eso. Primero, porque las primeras revelaciones parece que las escribió él, no las dictó. Y segundo, porque él era una persona de una posición social, él había desarrollado actividades comerciales entre Siria y Arabia, que hace muy difícil que fuera un analfabeto. Es decir, yo personalmente no lo creo. Ahora, sí es verdad que hay suras del Corán que él dictó, que recogían otras personas, y una de las razones por las que el califa Uthman acaba ordenando que haya una versión canónica del Corán era porque los recitadores del Corán se morían. Morían en batalla, morían por edad, etc. Y el temor que había era que no quedara recogido de una manera exacta, ¿no? Pero yo personalmente no creo que fuera analfabeto, aunque es verdad que hay gente que ha apuntado a eso. Una segunda pregunta, Raúl. Mahoma era polígamo y al mismo tiempo era un hombre piadoso. Sí. Porque pasaba las noches meditando y rezando. ¿Es posible que tuviera esa doble condición sinceramente o era algo de fachada en lo que presentaba Mahoma? Ha habido gente polígama y piadosa a lo largo de la historia. Les suplico que no entiendan esto como una defensa de la poligamia por mi parte, ¿no? Y de hecho nada más lejos de mi intención, pero históricamente ha habido casos de gente que era polígama y piadosa, ¿no? No sé si con tanta profusión como Mahoma, pero evidentemente ha habido casos. Es difícil de saber. Vamos a ver. Los intentos de analizar psicológicamente a Mahoma, y yo cito en las notas a pie de página en mi libro varios de ellos, porque hay algunos muy interesantes, son muy difíciles porque ninguno de nosotros ha podido entrevistar a Mahoma, ni hubo un psiquiatra que lo pudiera entrevistar. Es decir, nosotros tenemos difícil interpretar a Napoleón o a Hitler. Claro, en el caso de Mahoma esto raya con lo imposible. Cualquier interpretación psicológica es altamente especulativa. La última pregunta es, ¿cuál fue la intervención de Mahoma en la concepción y redacción del Corán? Bueno, yo creo que Mahoma es la fuente de las suras del Corán. O sea, ahora bien, si alguien me dice, por ejemplo, y los chiíes que ahora gobiernan en Irán lo dirían, que hay alguna sura falsa que no se debe a Mahoma, hay que considerarlo. Es decir, puede ser. No hay una certeza de un 100%, pero puede ser. Es decir, una de las diferencias entre chiíes y suníes, y los chiíes ahora mismo no son precisamente un grupo poco interesante, gobiernan en Irán, pero además apoyan una serie de grupos en otras partes del mundo. Su tesis es que, por ejemplo, el Corán, en la recensión de Uthman, omite referencias a Alí, porque Alí era el personaje legítimo en la sucesión de Mahoma, y fue el cuarto califa.
sostienen que alguna de las suras es totalmente falsa, es una interpolación que se produjo por parte de Uthman. Es decir, habría diferencias en ese sentido. Bien, incluso con eso, yo creo que sustancialmente el contenido del Corán está relacionado con Mahoma. Incluso aceptando eso, porque son cuestiones muy concretas. Creo que estaba usted ahora, sí. Muchas gracias. En un momento determinado hubo una prohibición de traducir y o de leer el Corán en otro idioma que no fuera el arábico. Bueno, vamos a ver. El propio Islam sostiene, y hay parte de verdad en esto, pero yo diría que es un punto de vista muy extremo, que realmente el Corán no se puede entender correctamente salvo en árabe. Hay parte de verdad en eso. Es decir, cualquiera que haya leído, por ejemplo, el Tenaj en hebreo sabe que la traducción mejor que pueda haber en español o en inglés, hay matices que se escapan, hay cosas que son difíciles. El Tenaj, para los no iniciados, es lo que se llama Antiguo Testamento en el mundo cristiano. Cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento en griego, y ese ha sido mi trabajo durante décadas, voy a aprovechar para hacer publicidad de mi edición del Nuevo Testamento, la edición del Nuevo Testamento en griego y en español, que es una edición interlineal publicada por una editorial americana y que se puede encontrar, pues sabe que el griego tiene una serie de matices que a veces son muy difíciles de traducir exactamente, y entonces el traductor tiene que optar por una palabra o por otra. Es decir, la traducción perfecta de cualquier lengua es imposible. De una lengua antigua es más difícil y de una lengua semítica es complicado. Las lenguas semíticas no tienen una estructura como las lenguas indoeuropeas, como puede ser el español, el inglés o el francés. Eso es una cosa, ¿eh? O sea, si alguien me dice, bueno, el sentido más profundo del Corán se encuentra leyéndolo en árabe, yo no lo voy a negar, porque creo que el sentido más profundo de la Torá se encuentra en hebreo y del Nuevo Testamento en griego. Eso estoy de acuerdo. Ahora, que eso obligue a que las traducciones no se califiquen de traducciones, sino de interpretación, que es como se suelen publicar las traducciones del Corán a otros idiomas, me parece excesivo. Es decir, una persona que traduce el Nuevo Testamento, o que traduce el libro de Bereshit, Génesis, o que traduce el Corán, no está interpretando, está traduciendo. Y yo creo que hay algunas traducciones del Corán que son verdaderamente notables. Verdaderamente notables. Mientras el Islam no ha salido de zonas que son arabófonas o araboparlantes, eso no era ningún problema. Porque claro, lógicamente el sirio, cuya lengua es el árabe, pues aprendía el Corán en árabe, lo leía en árabe y no tenía mayor problema. El problema se plantea cuando el Islam salta a Asia por un lado y a Europa por el otro. Y a ver cómo le convences tú a Cat Stevens, que ahora creo que se llama Muhammad no sé cuántos, o algo parecido, para que aparte de que siga tocando la guitarra, lea el Corán en árabe, que es una lengua que ignora, y lógicamente tiene que recurrir a una traducción. Y por supuesto en Indonesia sucede igual, etc. Y esto ha provocado un fenómeno muy curioso, que es la aparición de los Coranes bilingües. Entonces, por ejemplo, el rey Fahd de Arabia Saudí ha impulsado la edición de Coranes bilingües, generalmente grandes traducciones, tengo que decirle. La traducción al español a mí me parece una gran traducción, donde aparece por un lado el texto en árabe y al lado el texto en inglés, en francés, en ruso, en español, etcétera, etcétera. Yo conozco, por ejemplo, la versión española y creo que es la mejor traducción que se ha hecho al Corán en español. Creo que estaba esta señora, sí. A mí me interesa saber cómo Mahoma, qué estrategia utilizó para conseguir sus adeptos. Y en ese sentido, entiendo que empezó su estatus de profeta en la Meca. ¿Por qué tuvo que huir de la Meca y por qué se convirtió en guerrero? Bueno, vamos a ver, eso está muy bien documentado históricamente. Mahoma es un fracaso como predicador en sus primeros años. Es decir, la gente que le sigue a Mahoma es gente inicialmente del círculo familiar, su primera conversa es su mujer. No me parece poco mérito, eso de convertir a la mujer a las ideas propias, pero en cualquier caso su primera conversa es la mujer, y luego una serie de personas del círculo familiar. Y el éxito es muy limitado, es decir, se calcula que Mahoma en esos primeros años de la Meca pudo llegar a tener unas docenas de seguidores, no más.
y además muchos de ellos parientes o gente relacionada por algún vínculo de clan, etcétera, etcétera. Es decir, Mahoma como predicador no tuvo mucho predicamento. En el momento en el que Mahoma se convierte en un caudillo, la situación cambia, porque las conversiones ya son conversiones que se hacen grupales, es decir, en un momento determinado los acuerdos que Mahoma va suscribiendo con distintas tribus de Arabia implican el hecho de que se acepta a Mahoma como caudillo espiritual, no solo como caudillo político. Bueno, porque era un gran estratega. Es decir, Mahoma no es un personaje desdeñable ni como militar, ni tampoco como táctico político. Y es muy posible, aunque esto es más difícil de documentar, es muy posible que incluso en los primerísimos tiempos, antes de comenzar a atacar a las tribus judías, él llegara a tener buenas relaciones con los judíos y los cristianos que había. Es decir, aparte de que hay un mensaje social en Mahoma, que como iba acompañado de la recogida de botín era verosímil, y efectivamente ese mensaje social pues habla en contra de las oligarquías de la Meca y de la gente que por el contrario iba a ser bendecida. Y claro, cuando se produce una batalla y hay un reparto de botín y de esclavas y cosas por el estilo, hay que reconocer que eso da mucha verosimilitud a ciertas predicaciones. Pero incluso en ese sentido, vamos a ver, yo no comparto algún estudio que ha escrito algún autor árabe hablando de Mahoma como genio militar, que yo cito también en la bibliografía de mi libro porque los he leído. Yo no creo que Mahoma fuera Napoleón, pero era un personaje de una habilidad militar no pequeña. Para la zona en la que vivía, evidentemente tenía un talento notable para las alianzas. Y el gran problema del Islam es que a la muerte de Mahoma eso queda en el aire. Es decir, el Islam hubiera podido colapsarse a la muerte de Mahoma. Si no se colapsa, pues es fundamentalmente porque hay una reacción muy violenta de los califas manteniendo unido todo aquello y lanzándose hacia conquistas en el exterior. Pero el Islam podía haberse colapsado a la muerte de Mahoma, porque efectivamente Mahoma es un personaje que mantiene aglutinado lo que es el Islam. Sí. Y entonces, Sí. Ahora, ¿cuál es el atractivo, por ejemplo? En estos momentos, en Estados Unidos, bueno, es una buena pregunta. Vamos a ver, en el caso de Estados Unidos es muy interesante. Además acabo de leer un paper hace unos días sobre este tema, que por cierto había escrito mi hija, y analizaba un poco, no tanto las conversiones al Islam, sino los islamistas radicales en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué de pronto una persona que es de New Jersey decide colocar una bomba? Y todo esto. Y era muy interesante. Primero, hay un porcentaje que es gente que viene de fuera. Es decir, no se ha convertido al Islam en Estados Unidos, es de origen yemení, es de origen árabe, es de origen sirio, se ha establecido en Estados Unidos y en Estados Unidos se ha radicalizado o ya venía con el radicalismo encima. Esa gente es un fenómeno simplemente de inmigración. Pero hay una serie de personas que son norteamericanos y de pronto abrazan el Islam. E incluso en algún caso consideran que el terrorismo puede ser un instrumento legítimo de acción política. ¿Por qué? En algún caso pertenecen a sectores de la población que se consideran marginados. Por ejemplo, hay un porcentaje muy elevado de negros. No estoy hablando solo de la nación del Islam, que los musulmanes dirían que no son Islam, pero que evidentemente ellos creen que son la nación del Islam. Bien, no estoy hablando de la nación del Islam. Hay grupos islamistas en estos momentos que tienen un porcentaje muy elevado de negros o afroamericanos, como dicen aquí. Hay un porcentaje muy elevado de hispanos que de alguna manera no se sienten identificados con la cultura norteamericana en un sentido amplio. Y que en un momento determinado consideran que la liberación está en el Islam, etcétera, etcétera. Generalmente hispanos de trasfondo católico. Pero junto con eso, es decir, junto con el elemento de que, bueno, es gente que está quizá en la periferia, quizá en los bordes de la sociedad, aparecen otros elementos. Por ejemplo, un elemento que se da mucho en los hispanos es el ansia de justicia. Es decir, consideran que esta es una sociedad injusta y que el Islam tiene un concepto de la justicia que es muy superior.
Se da mucho. Y además hay una serie de terroristas ya afortunadamente entre rejas que ves que es ese elemento. El elemento de lo que ellos consideran que es una justicia aparece ahí. Supongo que es lo mismo que hacía que ciertas personas en los años 30 se afiliaran al Partido Comunista en este país. Pero de alguna manera esa es la idea. Es decir, ellos creen que han encontrado ese elemento. Otro elemento muy interesante es el desarreglo sexual. Es decir, en muchos casos, esto no se da en todos los casos, ¿eh? O sea, estoy hablando de alguna de las razones y están tabuladas. Otra de las razones es la sensación de que esta es una sociedad enormemente corrupta en términos sexuales y las mujeres las que más. Y, curiosamente, alguno de los terroristas que se ha llegado a detener ha sido alguna persona con problemas de que lo tuvieran que arrestar porque iba a la salida de los colegios a ver salir a las niñas, por ejemplo. Pero hay un cierto porcentaje de gente que tiene problemas psicológicos y problemas psicológicos relacionados con el sexo. De alguna manera se supone que, de acuerdo a su visión del Islam, aquí se va a producir una limpieza de toda la basura que sale en la televisión, del comportamiento inmoral de los norteamericanos, que parece ser que en el caso de las norteamericanas todavía es peor, etcétera, etcétera. Ese es otro elemento que aparece. Fuera de eso, el número de conversiones al Islam realmente es pequeño. Es decir, pasa igual que en Europa Occidental. Un señor de Oregón es muy difícil que se convierta al Islam. Ahora, un señor de California que viene de una familia mexicana y que se siente marginado, pues hombre, no es fácil tampoco que se convierta al Islam, pero algunos se han convertido al Islam. Un señor de Harlem que es de raza negra y que se siente muy marginado, pues no, por regla general la mayoría no se convierte al Islam, pero sí hay casos que consideran que el Islam les produce una válvula de escape. Y luego, por supuesto, hay una inmigración muy grande de musulmanes y entonces pues eso hace que haya más musulmanes. Es decir, no es, yo diría que, en fin, el Islam no tiene un gran éxito entre los norteamericanos, pero sí es verdad que en ciertos sectores se da de la población y también es verdad que aproximadamente un 10% de ese sector tiende al radicalismo. Y si tienen ustedes curiosidad, que reconozco que es tener mucha curiosidad, pero es interesante, de ver algunas de las páginas islámicas en Internet, aquí en Estados Unidos, son realmente tremendas. Es decir, sobre todo porque hay toda una visión del castigo divino. Es decir, la insistencia en que efectivamente esta es una sociedad que se está trabajando el castigo divino. Sí. Quería preguntar, la concepción occidental prácticamente analiza que todo este fenómeno islámico de terrorismo, de militancia, de radicalismo, está implícito en el mismo islamismo desde su inicio. Pero por otro lado hay quien piensa que en cierto sentido también se ha desarrollado en los últimos décadas por la incapacidad del Islam de enfrentarse con la modernidad. Yo quisiera elaborar. Sí, bueno, yo creo que hay varias razones. Vamos a ver. Todo este tipo de conductas se pueden retrotraer, se pueden llevar hasta el inicio del Islam. O sea, eso es cierto y yo creo que no se puede negar. Pero también es verdad que históricamente el Islam no siempre se ha manifestado así por motivos prácticos. Es decir, cuando los musulmanes en el año 711 después de Cristo invaden España, no tienen ningún interés en que la mayoría de los españoles se convierta al Islam. Y no tienen interés por una razón. Porque los musulmanes no pagan impuestos, pero las poblaciones sometidas, judías y cristianas, sí. Y si aquí todo el mundo se convierte al Islam y nadie paga impuestos, ¿cómo mantenemos el Estado? De modo que inicialmente los musulmanes prefieren ser tolerantes en España, sobre todo además con los judíos. Aquí se añade otra cosa más. Es decir, ¿quién sabe leer, escribir, llevar una contabilidad y administrar un Estado? Los judíos. Hay que tratar bien a los judíos. Y aquí el elemento pragmático del Islam pesa mucho. Es decir, bueno, vamos a ver, de acuerdo. Bueno, el elemento pragmático llegó hasta tal extremo
que aunque el Corán prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas, el vino español era tan bueno que decidieron buscar algún tipo de interpretación que no aplicara al Andalus. Es decir, seguramente la prohibición del vino era lógica en Arabia, en el norte de África, pero en España ya era excesiva, ¿eh? Y los califas solían, y hay recuerdo de ello en las fuentes árabes españolas, solían beber con una profusión. Espero que nadie se ofenda, que cualquiera hubiera dicho que eran irlandeses. O sea que realmente esta es la situación, ¿no? Entonces, claro, el Islam a veces ha sido muy pragmático. El gran problema es que el Islam, de entrada, tiene una bomba de relojería, que es que en cualquier momento puede aparecer un movimiento que decide volver a la pureza original. Y la pureza original es terrorífica. En el caso de España hubo 3 invasiones que venían del norte de África de movimientos que ahora llamaríamos fundamentalistas o integristas, ¿no? Que eran los almorávides, los almohades y los benimerines. Cuando esta gente desembarcaba al otro lado del estrecho en España, lo primero que hacía era atacar a los musulmanes que no eran tan buenos musulmanes como ellos pensaban. Ese fenómeno lo estamos viendo aquí. Si alguien tabula el número de asesinados por organizaciones terroristas islámicas en todo el mundo, no estoy hablando del caso de las Torres Gemelas, en todo el mundo, la mayoría de las víctimas son musulmanes. Es decir, el musulmán que no cree como debe creer y no actúa como debe actuar, es un personaje al que hay que abatir el primero, porque ese es un apóstata. Es decir, los otros son infieles, ya de entrada sabemos que de los judíos y de los cristianos no puedes esperar nada bueno. Pero que un musulmán no obedezca lo que tiene que obedecer, es decir, el hecho del Corán más la tradición islámica, es intolerable. Y eso provoca una lucha intestina dentro de los distintos países que es absolutamente despiadada. Entonces, eso sucedió en España. La llegada de cada grupo integrista implicaba que los judíos o se convertían o se exiliaban o huían. Y de hecho, personajes extraordinarios como Maimónides pues tuvieron que huir de España porque acababan con ellos. Pero los musulmanes que no eran tan extremos, como era el caso de Ibn Rushd, de Averroes, que es un personaje contemporáneo de Maimónides y que era un musulmán, tuvo que marcharse a otro país islámico más tolerante en el norte de África, porque en España lo hubieran matado. Empezaron quemando sus libros y después lo hubieran matado a él. Esto significa que desgraciadamente tenemos una bomba de relojería y que incluso un país que ha avanzado en ciertas reformas, que se ha modernizado mucho y que históricamente no ha tenido influencia de los clérigos, por llamarlo de alguna manera, musulmanes en su historia, sino que esos clérigos siempre se han mantenido al margen de la política de ese país, en un momento determinado toman el país y crean una república islámica. Y estoy hablando de Irán. Claro, yo sé que la historia de Irán no es de conocimiento generalizado, pero la historia de Irán precisamente se caracteriza por el hecho de que los ayatolás siempre han estado al margen de la política. Es decir, ellos han mantenido casi una separación de Iglesia y Estado, por decirlo de alguna manera. Cuando regresan, la vida es imposible para el que no sea tan absolutamente integrista como ellos. Ese es el primer problema. El segundo problema es que además, si uno se quiere enfrentar con esas situaciones en el mundo islámico, tienes que saber ver las diferencias. Es decir, en un momento determinado, tú no puedes tratar a Hussein de Jordania como al último que han elegido de presidente en Irán. Esto seguramente en algún caso no será muy moral, pero evidentemente es pragmático. Es decir, tienes que saber exactamente cómo te mueves en medio de una jungla que es muy peligrosa y que está infectada de peligros. Y en tercer lugar, tienes que ver cómo abordas esa situación en tu propio país, donde a lo mejor la minoría islámica es tan pequeña que, bueno, pues no plantea problemas, pero hay países donde la minoría es muy fuerte. Y con que se radicalice una parte puede ser auténticamente una fuente de desestabilización. Y eso obliga a conocer al Islam. Y el problema es que hay una tendencia mayor hacia la pereza que hacia el conocimiento, porque nos van muchísimas cosas en saber conocer la situación. Sí. ¿Por qué Occidente permite la cantidad de mezquitas y de actividad de su religión, lo cual me parece muy lógico, y sin embargo aceptamos que ellos en ese sentido
Yo creo que no permiten ni una cruz en el cuello, ni una, o sea, los católicos allí o los de diferentes religiones no pueden practicarla. ¿Y por qué se permite? Bueno, yo esa pregunta me la hago varias veces al día. Ya no quiero contar cuando encima abro la prensa internacional y me entero de que el único dignatario que en los últimos tiempos ha pedido libertad para los cristianos perseguidos en el mundo islámico es Putin, que no es precisamente la categoría de ejemplo moral que a uno le gustaría tener. Bueno, vamos a ver, a mí esa situación me parece intolerable. Es decir, yo personalmente no tengo nada en contra de que se abra una mezquita. Me puede gustar más o me puede gustar menos, pero yo personalmente, por una serie de razones que sería muy largo de explicar aquí, soy un convencidísimo defensor de la libertad religiosa. Y no creo que se deba de poner ningún tipo de límite a la libertad religiosa de una persona. Ahora bien, creo que de la misma manera habría que exigir de las naciones islámicas que permitan esa libertad religiosa también. Y ese es el elemento que a mí me parece tremendamente importante. Ahora, ¿por qué el Islam no permite la libertad religiosa? Obedece a dos razones. Una que se puede más o menos imaginar, pero la otra es mucho más sutil y más importante. La primera razón es que, efectivamente, si la fe es la única fe verdadera y los otros, a fin de cuentas, pues son infieles o apóstatas, etcétera, es absurdo. Y de hecho, si alguien tiene interés por ver algunas de las entrevistas de Al Jazeera, que es una cadena que yo sigo con bastante interés, pues en ocasiones cuando le preguntan a algún ulema o alguna persona de estas, bueno, ¿y por qué no permiten ustedes que se levante una iglesia o dejen que hable alguien en la universidad, etcétera? La respuesta es porque ya tenemos la verdad y no hay más que hablar, ¿no? Eso tiene paralelos en otros periodos de la historia, en otros países más cercanos, pues no voy a entrar ahora en ello. Ese elemento es cierto, pero hay un segundo elemento. Y hay un segundo elemento que yo soy consciente de que a algunos de los ideólogos islamistas en la actualidad no se les escapa. Y es el hecho de que si se produce un foco de libertad religiosa, en los países islámicos no van a poder mantener regímenes fundamentalistas. Personaje tan poco sospechoso de ser un liberal, como se entiende aquí, como el general MacArthur, en la época en que era el virrey del Japón, el gobernador del Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, pagó de su bolsillo, creo que decenas de miles, pero puede que sean centenares de miles, de Biblias para mandarlas al Japón. Ahora, MacArthur no era un personaje especialmente piadoso, y alguna persona, cuando se enteró de que estaban enviando las Biblias al Japón, en japonés, claro, y que las pagaba MacArthur, le preguntaron por ello. Y MacArthur dijo: yo es que estoy convencido de que cada Biblia que llegue al Japón tiene la posibilidad de cambiar de tal manera, de abrir de tal manera la mentalidad de los japoneses, que por cada Biblia que llegue va a haber un GI, un soldado americano que va a regresar a casa. Si esto lo digo yo no tiene mayor importancia, si lo decía MacArthur es para pensar. Entonces, la historia es que si efectivamente se permite la libertad religiosa y hay un crecimiento de alguna minoría, el sistema no va a aguantar. Voy a ponerles un ejemplo. Además, es un ejemplo que conozco muy bien. Argelia es un país que se independiza de Francia, que sociológicamente es musulmán, que adopta una serie de leyes occidentalizadoras que modernizan el país. Por ejemplo, prohíbe la poligamia, a pesar de que la mayoría sea musulmana, iguala a las mujeres con los varones en la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sistema socialista de Argelia, socialista nacionalista, no aguanta, porque es corrupto, porque es ineficaz económicamente, en fin, esas cosas que pasan en países como en Cuba, Venezuela y otros parecidos. Y en un momento determinado el régimen argelino se tambalea y la alternativa es el fundamentalismo islámico. Y el fundamentalismo islámico llega a ser tan fuerte que frente a la corrupción del socialismo argelino, aunque fuera el que obtuvo la independencia, ganan las elecciones. Y la única manera de que aquello no acabe convertido en Irán es un golpe de estado del ejército. Pero al mismo tiempo se produce una guerra civil que, por cierto, no sale en la mayoría de la prensa, pero que ha costado la vida a millones de argelinos.
En medio de toda esa situación se produce un fenómeno muy curioso, y es que en la zona de la Cabilia, que es donde estalló la rebelión contra Francia, empiezan a aparecer iglesias caseras evangélicas de argelinos, que eran musulmanes y que a través de programas de radio en árabe que hablan acerca de Jesús, el Evangelio, etcétera, empiezan a convertirse. Y ese es un fenómeno que empieza a extenderse con la única influencia exterior de la gente que hace programas radiados. En un momento determinado, el crecimiento es tan grande, aunque por supuesto nadie lo reconoce, todo el mundo lo silencia, vamos a reconocer que en Argelia están avanzando los cristianos, etcétera, que el gobierno argelino cambia por su propio impulso la ley de libertad religiosa y decide permitir que se abran iglesias, porque hay un momento en que ya tiene miedo que haya tanta gente que se reúne en las casas y ya llega un número de personas que tampoco puedes a todos detenerlos, y además es gente buena, no roba, trabaja y paga impuestos. Y entonces, hace cosa de cerca de 2 años, impulsaron una nueva ley de libertad religiosa que les permite abrir iglesias, con limitaciones, es decir, no es la libertad religiosa que tienes en Estados Unidos, pero es algo impensable en un país de población aplastantemente islámica. El gran miedo de muchos de los ideólogos islámicos, sobre todo en Europa Occidental, que es su mayor objetivo, es que si se permite cualquier resquicio de libertad en ese sentido, va a ser imposible mantener regímenes integristas, por ejemplo, en el norte de África o en Oriente Medio. Porque aunque sea solo un 5% de la población, no digamos ya si llega a un 10 o un 15%, que efectivamente tienen una visión distinta y que muestra que se puede pensar de otra manera, eso va a ser mucho más difícil de mantener. De modo que no solamente es la idea de como tenemos la verdad, aquí no se abre nada más que mezquitas, o sea, no sueñe usted en abrir una iglesia, ni una sinagoga, ni nada por el estilo, sino también la concepción de algunos de sus elementos más inteligentes, de que efectivamente un resquicio de libertad espiritual sería enormemente corrosivo. Yo no sé si aquí conocen, probablemente no, porque además es un personaje cuya proyección es sobre todo europea, a un ideólogo islamista que se llama Tariq Ramadan. Tariq Ramadan tiene prohibida la entrada en Estados Unidos, lo que me parece comprensible, pero al mismo tiempo que tiene prohibida la entrada en Estados Unidos, tiene una cátedra en una universidad muy importante en Francia. Es decir, tiene prohibida la entrada en Estados Unidos, creo que en Suiza y algún otro país, y hace cosa de unos 5 o 6 años hubo un escándalo en España porque le invitaron a dar una conferencia en un congreso muy importante. Tariq Ramadan es uno de los personajes más inteligentes que yo conozco en el mundo islámico. Tiene una biografía de Mahoma que, por supuesto, Mahoma parece Santa Rosa de Lima, es decir, que evidentemente él sabe lo que ha escrito y cómo ha quitado ciertos aspectos que pueden chocar, etc. Y como me decía un amigo de Marruecos, Tariq Ramadan no es que tenga 2 discursos. Tariq Ramadan tiene todos los discursos que necesite para llevarte en la dirección a la que quiere. Es decir, a usted le dirá una cosa, a Guillermo le dirá otra, a ese señor otra y a mí una diferente. Pero es impresionante, porque Tariq Ramadan es de los que ha captado que ese es el talón de Aquiles. Y que en el momento en que golpeen ese talón de Aquiles la situación va a ser muy difícil. Y es un personaje que en una sociedad como la francesa te defiende claramente que su mujer tiene que ir 5 pasos detrás de él. Caminando 5 pasos detrás de él. Y te lo dice sin ningún complejo. Y es una mente de primer orden. ¿Me permite? Le permito, y luego creo que va Julio y alguna persona más. Sí, rapidito. Y eso en el fondo, esa ideología no la usan como una forma de dictadura para el control de los países. Bueno, vamos a ver, puede ser así y puede no ser así. Vamos a ver, el problema es que incluso términos que para nosotros tienen un contenido, desde una perspectiva islámica tienen un contenido distinto. Por ejemplo, hace unos años se aprobó una declaración islámica de los derechos humanos, que uno lo ve y dice derechos humanos, islámica, están caminando en la buena dirección. Pero cuando tú leías la declaración, su visión era totalmente distinta, porque el sujeto de los derechos humanos no era el individuo. Eso es una conquista de Occidente. El sujeto de los derechos humanos era la ummá,
la comunidad de los creyentes. Y, claro, cuando te hablaban de la libertad, el elemento importante era la libertad de la Ummá, no en cuanto a la libertad de los individuos, sino de las naciones que componían esa Ummá islámica. Y por supuesto era muy importante que Israel saliera de los territorios ocupados, porque si no Palestina no podía ser libre. Pero ya la libertad de los palestinos individualmente, de Sharif y de Laila y de quien pudiera ser, esa era una cuestión que no entraba dentro de esa visión. Y entonces esa es una situación muy complicada, y hasta que entre un elemento que plantea una visión distinta, eso es prácticamente impermeable. Luego, por supuesto, utilizará los mecanismos de represión de cualquier dictadura, pero por desgracia sabemos que no solamente hay dictaduras en el Islam, ¿no? Por desgracia. Sí, Julio. César, quisiera captar algo de optimismo con respecto al islamismo radical. Recuerdo algo que dijo Nixon hace tiempo, que los árabes algún día van a aprender a pelear, y eso pues sería un riesgo. No, nunca han dejado de saberlo, ¿eh? No, pero aprender a ganar guerra. Sí. Porque la distinción, y yo creo que tú estás llevando eso cuando hablas de la política, del poder político, y ahí hay que hacer la diferencia entre lo que es la ideología radical, que puede haber rescatado la religión del Islam, porque el enfocar, por ejemplo, en que era polígamo, bueno, el rey David y el rey Salomón rompió el régimen, sí, en ese sentido. No, la poligamia de Mahoma no es lo que más me preocupa, sinceramente no me quita el sueño. El tema de la condena del fatwa contra Rushdie, la autoridad de Arabia Saudita condenó esa decisión, y 44 de los 45 estados islámicos también condenaron. Está bien, puede ser la diferencia de suní y chiita, que tiene mucho que ver con eso, pero en fin, yo creo que hay que apelar a alimentar la fuerza de la moderación, y me gustaría saber si hay un optimismo en ti de hacer esa distinción, o sea, de que del siglo XX y XXI el wahabismo, determinados sectas han en efecto secuestrado el Islam y que lo dominan, para en efecto alejarlo de lo que sería una religión y convertirlo más bien en una ideología radical que lo que busca es la permanencia del poder político. Bueno, Julio, yo no puedo decir que sea pesimista, yo soy simplemente un optimista bien informado, lo cual no me permite tener una visión rosa del futuro. Vamos a ver. Yo creo que el Islam es muy multiforme, y posiblemente muchos de los errores que se han cometido han sido porque no se ha querido ver que es muy distinto. Lo cual, dicho sea de paso, tendría que haberse caído de su peso, porque anda que no hay diferencia entre un católico y un bautista del sur, y un presbiteriano y, pues, no sé, un ortodoxo ruso. O sea que, partiendo de un contexto meramente cristiano, tendríamos que habernos dado cuenta de que no son iguales. Como además se produce en países que son muy distintos, el país musulmán con una población mayor musulmana no son árabes, es Indonesia. La República Islámica, más claramente islámica, no es árabe, es persa, y los persas son indoeuropeos. Es decir, bueno, en el caso de los españoles, con el tiempo que estuvieron, sería más discutible, pero seguramente un alemán está más cerca racialmente de un persa que de un español, a lo mejor. No digo ya de un hispanoamericano. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. El problema está, y esto nos llevaría muy lejos, y no sé hasta qué hora podemos estar aquí sin que nos echen, pero el problema está en que muchas veces se ha abordado el Islam como un bloque y con ideas preconcebidas erróneas. Entonces, cuando en un momento determinado se decide que, por ejemplo, vamos a ayudar a los terroristas islámicos porque son contrarios a la Unión Soviética, esa decisión es explicable, pero es jugar con fuego. Porque si tú estás diciendo que como cree en Dios se va a entender contigo y va a odiar especialmente a los soviéticos, tú no tienes ni idea de lo que es el Islam. Es decir, que odia a los soviéticos es obvio, pero que se va a entender contigo, no. Y deberíamos recordar, porque cuando se cometen errores de este tipo siempre se pagan muy caros, deberíamos recordar que Al-Qaeda se forma en parte con ayuda norteamericana para combatir a los invasores soviéticos de Afganistán.
Ahora, yo sé que había que combatir a los soviéticos en Afganistán y que eso era intolerable y que había, lógicamente, que ver la manera en que uno se los quitaba de encima. Pero no se puede ser ingenuo, porque al mismo tiempo que estás ayudando a ese grupo, tienes que estar pensando en cómo dejar de desayudarlo en el segundo siguiente a la salida de los soviéticos de Afganistán. Y no pensar que con eso de que creen en Dios, pues en última instancia están cerca de nosotros. Ahora, que hay naciones islámicas con las que se puede mantener una relación de alianza, de cercanía, etcétera, eso es innegable. Es decir, y forzosamente además para neutralizar una amenaza islámica va a haber que jugar a un equilibrio que puede ser inestable, pero que evidentemente seguramente es la baza diplomática más inteligente en estos momentos. Tenemos que jugar a un equilibrio en el que unos se equilibren con los otros y a ser posible no nos obliguen a meternos en otra guerra. Y eso es cierto. Pero tenemos que saber la gente con la que tratamos. La mayor parte de los grupos terroristas que en estos momentos actúan en Occidente no es gente vinculada a Al-Qaeda, es gente pagada por Arabia Saudí. Ahora, yo no estoy diciendo que vayamos a derribar al rey de Arabia, etcétera, etcétera, pero sí tengo que tener muy claro que Arabia Saudí está financiando grupos terroristas que actúan en Occidente. Y que además Arabia Saudí está en una situación en la que desea el aniquilamiento absoluto de Irán para controlar todo Oriente Medio. Lo cual me obliga a jugar con un equilibrio en el que yo no puedo permitir que Irán haga lo que quiere, pero que tampoco lo haga Arabia. Y además tengo que jugar con un Irak que ha retrocedido y que la semana pasada aprobó, por primera vez en décadas, el matrimonio de niñas. Y en eso tenemos que ser realistas. Es decir, si no somos realistas y nos dejamos llevar por clichés preconcebidos de lo que es esta gente, estamos perdidos. Y tenemos que ser muy realistas, es decir, tenemos que saber hasta dónde sostenemos a alguien, hasta dónde obligamos a un equilibrio. Y desde luego no podemos caer en la idea de que como creen en Dios, pues en algún momento todos vamos a ser amigos y hermanos, porque eso es un error desmentido por la historia, ¿no? Pero creo que sí, que hay gente que sí. O sea, si tú me preguntas ahora si se puede confiar en Jordania, pues yo te diría que mientras siga la dinastía actual y la situación que hay, Jordania seguramente es un país en el que se puede confiar, ¿eh? Si tú me preguntas si se puede confiar en Arabia, yo te digo seguramente vamos a darle gracias a Dios en muy poco tiempo, porque Estados Unidos va a ser un país que se va a autoabastecer de petróleo y no va a necesitar a Arabia. Entonces creo que eso varía mucho, ¿no? Y si tú me dices, bueno, ¿qué hacemos con Irán? Pues yo te tendría que decir, tenemos que intentar mantener un equilibrio en la zona, porque como se caiga cualquiera de esos regímenes, el otro va a tomar su sitio y eso ya va a ser una situación prácticamente imposible de manejar. Pero es muy complejo. Hay una pregunta allí y luego vas tú, Guillermo. Sí. Mi pregunta tiene que ver con cuatro palabras. Tregua y no paz. Infiel y mentira. Esas cuatro palabras están escritas dentro del Corán. Se refiere a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de paz con los palestinos e israelíes. A mi entender, creo que no, dado que hay estos cuatro conceptos que no lo van a permitir. Quería saber su opinión. Bueno, ese es un tema muy complejo. Como ven ustedes, Mahoma da mucho de sí. Vamos a ver, es un tema muy complejo. La primera cuestión es si realmente queremos zanjar la situación en Oriente Medio o dejarla como está. Es decir, no estoy trivializando la cuestión, tenemos esas dos opciones. Es decir, queremos zanjarla de una vez, que fue, por ejemplo, la posición que tuvo Bush padre en la Conferencia de Madrid. O, por el contrario, dejamos esto en una situación de equilibrio inestable porque realmente creemos que no se puede zanjar. Y me parece que las dos opciones tienen argumentos a favor y en contra bastante sólidos, ¿eh? Como diría un amigo mío judío,
si esto no lo zanjamos, evidentemente la única salida es esperar a la llegada del Mesías, que en vuestro caso va a ser la segunda vez que viene y en el nuestro la primera. Pero evidentemente, mi amigo además es funcionario de una de las embajadas del Estado de Israel y es muy buen amigo desde hace muchos años. Pero realmente esa es la cuestión. Es decir, nosotros lo que queremos asumir es que vamos a zanjar esa cuestión de una vez por todas, es decir, la vamos a zanjar. Y vamos a llegar a un acuerdo y vamos a respetar ese acuerdo, etcétera. O, por el contrario, hemos llegado a la conclusión de que eso es tan improbable y podría tener tantos costos que entonces la vamos a prolongar indefinidamente. Bueno, pues esa es la decisión. Esa es la decisión. Y creo que hay muchos elementos que pesan. Y creo que no es una cuestión fácil, pero no veo más vías que esas. Sí. Una pregunta. Existe muchísima información, digo, en algunos casos es información periodística, tal vez no tan fundamentada, de que hay un peligro, yo diría que hasta demográfico, del crecimiento del Islam en Europa. Sí. Y eso, de alguna manera, llama mucho la atención. Digo, uno visita Europa, visita muchas ciudades y no nota esa situación. ¿Usted cree que eso es así en sitios como Francia o Bélgica? ¿No? Yo creo que es muy desigual. Vamos a ver. La zona de Europa que tiene una concentración mayor de población islámica es Cataluña. Cataluña es una región al noreste de España y es la que tiene una concentración mayor. Sobre 7 millones de habitantes tiene más de 1 millón y pico de musulmanes. Y la razón es puramente la política de los nacionalistas catalanes. Decidieron construir un Estado catalán y entonces la inmigración que llegaba a Cataluña no querían que fuera hispanoamericana, porque esa gente tenía el horrible pecado de hablar español y prefería una población que viniera del norte de África, que como no hablaban español podían empezar a hablar en catalán. Seguramente a los que implementaron esta política les pareció una genialidad. Es decir, pensaron que bueno, aquí lo que estamos es construyendo la gran Cataluña del futuro, con gente que además la lengua europea que ha aprendido es el catalán, etcétera, etcétera. Hace 2 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un documento que yo he publicado en un par de ocasiones, donde decía que Cataluña se había convertido en uno de los lugares más peligrosos de toda Europa occidental, por la llegada del crimen organizado, pero sobre todo por la concentración de centros de reclutamiento del terrorismo islámico. Y lo habían descubierto cuando de pronto capturaban a un terrorista en Afganistán o en Irak, y resulta que era un señor que a lo mejor era de origen islámico y venía de un país islámico, pero lo habían reclutado en Barcelona, que es una ciudad de Cataluña. Entonces, en Europa es muy desigual. Es decir, hay zonas en las que uno puede recorrer centenares de kilómetros y no encontrarse a ningún musulmán, y hay zonas donde hay una gran concentración. Por ejemplo, zonas como Marsella en Francia, tiene una concentración islámica que uno va pasando por algunos barrios de Marsella y piensa que está en Argelia. Pero voy a contar una anécdota, en fin, en este sentido. En el mes de diciembre, yo regresé a España durante 3 semanas para promocionar uno de mis últimos libros. Y entonces me invitan en un pueblecito cerca de Madrid, que tendría, pues, no sé, quizá 5 o 6 mil habitantes. La alcaldesa me invitó para que diera una conferencia en la biblioteca pública del pueblo. El pueblo era un pueblo que aquello parecía como una especie de lugar del welfare state, ¿no? Es decir, tenían un teatro enorme, tenían una clínica inmensa, hasta high school. Uno lo veía y decía, ¿cómo se puede mantener con 6.000 habitantes esto? O sea, bien. Al final todo el mundo sabe que nada es perfecto. Y en un momento determinado entramos en la biblioteca. La biblioteca era una biblioteca pública impresionante para un pueblecito. Y entonces la mujer me dice, veo a algunos chicos que estaban estudiando y todos ellos eran norteafricanos. Incluso las muchachas llevaban su velo puesto, etc. Entonces la mujer me dice, la alcaldesa dice, la verdad es que estoy muy desanimada, dice, porque damos una serie de cursos gratis a los jóvenes, de informática, etcétera, etcétera, para que puedan encontrar trabajo con más facilidad. Dice, y los únicos que me vienen a los cursos son los norteafricanos, no me viene ningún español. Claro, este pueblo tenía
en torno a un 15% de esa población. De momento era gente que no parecía que creara problemas, los chicos además parecían bastante estudiosos, etcétera, etcétera. Pero con una población como la española que tiene crecimiento negativo. Cuando eso se altere y sean el 30 o el 35%, no sé lo que va a pasar. Porque, por ejemplo, en alguna capital de provincia, también en Cataluña, como es el caso de Lérida, han conseguido recientemente que los perros no vayan por las calles. Claro, la sensación de la gente es hasta buena, ¿no? Bueno, los perros no van por las calles, no van dejando excrementos por las calles, etc. Pero la razón fundamental es que el perro es un animal impuro. A Mahoma le gustaban los gatos. Y entonces dices, bueno, si la cuestión es que no haya perros por las calles, no molesten, no defequen, bien. Y el día que mañana decidan que a lo mejor las chicas tienen que ir con velo o algo de este tipo, ¿qué va a pasar? Y entonces en Europa varía mucho. Es decir, la concentración en algunos casos yo diría que es aceptable, no plantea ningún tipo de problema, y en otros casos pues es tremenda. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo de otro municipio de Cataluña. No es extrapolable al resto de España, pero es ya revelador. Los municipios en España dan ayudas sociales a los que no tienen trabajo. Entonces les dan un salario social, que es una manera maravillosa de que uno tampoco se preocupe mucho por encontrar trabajo. Entonces, había una serie de personas que eran inmigrantes norteafricanos que en un momento determinado, como la crisis económica es fuerte en España, deciden volverse a Marruecos. Y mientras estaban en ese municipio cobraban su salario social. El alcalde, con bastante lógica, decide que gente que son inmigrantes y que se han vuelto a su país de origen, no tiene ningún sentido que les pagues el salario social. Y entonces el imán de la población le dice al alcalde que ni se le ocurra dejar de pagarles el salario social porque le echa a la gente a la calle. Y el alcalde ha decidido que es mejor pagarles el salario social. Lo cual es fantástico, porque el salario social no es muy alto, pero si tú vives en un sitio como Marrakech o Casablanca o cualquiera de estos, bueno, eres un sultán, ¿eh? Entonces, depende, o sea, de verdad que hay zonas de Europa donde yo diría que no existe ningún problema, zonas de Europa donde existe una cierta población islámica pero no crea problemas, y zonas de Europa donde la situación está empezando a ser difícil. Le voy a citar otro ejemplo y acabo con esto, porque es que me van a ir viniendo ejemplos a la cabeza y va a ser tremendo. Hace 2 o 3 años, en un final de Copa de Fútbol, en Francia, y en el que jugaba la selección francesa, de pronto los franceses, porque muchos de ellos ya tienen pasaporte francés, que eran de origen norteafricano e islámico, cuando empezó a tocarse la marsellesa, que es el himno nacional francés, empezaron a silbarlo y a abuchearlo. Ahora, yo tampoco pretendo que lo canten, o sea, soy moderado en mis expectativas sobre el ser humano, pero que de pronto te encuentres a decenas de miles de personas en ese estadio, de los cuales posiblemente la mayoría tiene ya pasaporte francés. Incluso muchos son hijos de inmigrantes que nacieron en Francia y ya tuvieron desde el principio solo esa nacionalidad, que se levantan a abuchear el himno nacional. Es inquietante. Es inquietante. ¿Y el resto de los franceses se lo va a aguantar? Bueno, el problema está en que en Francia en estos momentos el Frente Nacional de la hija de Jean-Marie Le Pen se ha convertido en el primer partido de la derecha francesa, entre otras razones por esto. Quiero decir, es que esto crea unas tensiones grandes, ¿no? O sea, esa es la realidad. Guillermo, te voy a conceder la última palabra y creo que no vamos a abusar más de la gente. Hoy cuando se quiere ciencia política te dicen que la democracia puede tener la forma que quiera, puede ser Venezuela, puede ser Estados Unidos, pero que nadie se anima en Occidente a llamarse antidemocrático, lo cual dice el único sistema aceptable es la democracia. Pero dicen que sí, que la única alternativa, como decía antes, la de China es una cosa más razonable y más comprensible. Pero cuando hablan de que el islamismo es una alternativa, la pregunta es, ¿hay algo dentro del pensamiento islámico que los oriente hacia una forma de gobierno determinada? No, vamos a ver. Bueno, la palabra democracia era tan indiscutible ya en los años 30 que cuando
los soviéticos llevan a cabo su segundo intento, porque el primer intento lo hicieron en Siberia y es muy poco conocido, con el Komuch, eso es para los que nos hemos dedicado a esas cosas, pero el segundo intento que ellos llevan a cabo de crear una dictadura comunista partiendo de un régimen democrático al que van infiltrando es en España, cuando estalla la guerra civil. Y ya entonces a eso lo llaman democracia popular, que luego es el nombre que a partir de mediados de los 40 le darán a Polonia, Hungría, Rumanía, etc. Pero ya en aquel entonces ellos mismos a la democracia le dan un apellido porque son conscientes de que no pueden hablar directamente de que aquello va a ser una dictadura ni cosa parecida. Franco, que no era estúpido, decía que su régimen era una democracia orgánica. Claro, lo del orgánico era muy gracioso, porque resulta que en vez de votar, estar representados los ciudadanos, etcétera, estaba representado la familia, el municipio y el sindicato. Bien, entonces, vieja herencia de Mussolini en buena medida. Entonces, claro, todos dicen que son una democracia. El que haya leído el libro verde de Gaddafi, él decía que era una democracia, y entonces él argumentaba que lo que no era una democracia era, por ejemplo, donde era Estados Unidos, donde había, por ejemplo, combates de boxeo. Entonces, un país que permitía los combates de boxeo, por cierto, deporte al que yo soy muy aficionado, pues evidentemente no podía ser una democracia. Una democracia era la vida en la jaima, en la tienda, en el desierto y bebiendo leche de camella. Entonces, claro, casi nadie se atreve a decir que no es una democracia, apellidan su democracia. El chavismo es una democracia, la dictadura castrista es una democracia y los chinos, pues evidentemente, aunque les importe menos, dicen eso. ¿Qué sucede en el caso del Islam? Que ellos también han apellidado su democracia. La llaman democracia. La llaman democracia. Entonces, la única diferencia, y utilizan el término república como el término democracia, la única diferencia es que, como en el caso del régimen de Franco, ya te adelantan que si no es la familia, el municipio y el sindicato, son los guardianes de la revolución. Es decir, en Irán hay unas elecciones y teóricamente se pueden presentar todos los candidatos, pero te tiene que dar el visto bueno el Consejo de Guardianes de la Revolución. Con lo cual, claro, pues claro, es que tú imagínate que en este país las elecciones fueran libres, pero para que tú te pudieras presentar como candidato a la presidencia, pues te tuviera que dar el visto bueno pues un partido concreto, y si ese partido no te lo da, tú no te puedes presentar, y solo ese partido. Entonces, claro, en Irán se enfrentan los malos con los peores. Pero no puedes negar que hay elecciones y que las elecciones parece ser que son limpias y no cambian los votos y tal, pero te lo tiene que permitir el Consejo de Guardianes de la Revolución. En otros casos, el sistema pues es un sistema que de alguna manera queda mediatizado por algún tipo de irregularidad electoral, ¿no? Y que llega hasta donde llega. Es decir, en Argelia sí tuvieron unas elecciones libres, pero en el momento en el que ganaron los islamistas decidieron que tampoco había que excederse con la democracia, ¿no? Entonces, pero el concepto de democracia existe. Y hay además un desarrollo de lo que es la democracia. Es más, quisiera decir, lo que pasa es que yo reconozco que esto es tan especializado que suena muy extraño. Quisiera decir que desde finales del siglo XIX hay una serie de teóricos de la democracia en el mundo islámico, que son egipcios, que son iraníes, etcétera, etcétera, con obras muy interesantes. El gran problema es que en la mayoría de los casos el límite para esa democracia es el Corán. El Corán. Con lo cual, claro, el límite democrático es muy complicado, porque si yo en un momento determinado voy a considerar que el maltrato doméstico no es delictivo, porque la sura cuarta del Corán me anima a ello, y que las hembras van a tener la mitad de herencia de los varones, etcétera, pues ya sabes el límite de la democracia. En Turquía, que es una democracia, es decir, con muchas limitaciones, pero Turquía es una democracia, con enormes limitaciones, sobre todo en la libertad de expresión, etcétera, pero bueno, es un régimen por lo menos que se asemeja, y que ahora mismo tiene un partido islamista. Pues hace cosa de 3 o 4 años fue imposible incluir en el Código Penal el maltrato de las esposas. Entonces hubo un proyecto de ley intentando que el maltrato de las esposas fuera un delito y no se pudo. ¿Puede ser que esa diferencia que ven los demócratas occidentales sea la relación entre la Iglesia y el Estado en Islam? Yo creo que es fundamentalmente eso y el concepto del individuo. El concepto del individuo. Muchísimas gracias por todo, han sido ustedes muy pacientes.
quería comentarles que había un filósofo americano que se llama Robert Nozick, que planteaba que tú existas hace la diferencia. Yo creo que para la cultura en Miami, el traslado de César de Madrid a América, a Miami, hace una diferencia. Y yo me digo, si el mundo intelectual fuera como el fútbol, ¿cuánto nos hubiera costado el pase? Muchas gracias. Muchas gracias.